Vamos a arrancar con la continuación de la teórica número 8. Sería la clase número 9, pero no es una clase nueva, sino que termina con lo que quedó pendiente de la clase anterior. Así que no va a ser muy larga, y como les dije recién, después van a poder hacer consultas de todo lo que les haya quedado para que no se haya entendido. Esta clase, acuérdense que comenzó con equilibrio, el tratamiento sistemático de equilibrio sobre lo que serían los ácidos polipróticos y sus sales. Dentro de los tenemos que ácidos polipróticos como los que ustedes ya vieron, y algunas sales que pueden ser los anfolitos, ¿sí? A los anfolitos son las que pueden disociar, son las sales que pueden generar especies que una vez que se solubilizó la sal en agua, puedan llegar a generar otras especies diferentes por un proceso de disociación, como sería un ácido o una base, o por un proceso de hidrólisis, a donde lo que se forma es la especie opuesta, es decir, si el proceso de disociación es ácido, la hidrólisis sería alcalina. Entonces, tienen que ver cómo va a ser el equilibrio. Y después, si no, podríamos tener otras sales que serían los aniones del ácido completamente disociados y que van a hidrolizar directamente en agua, como sería el caso que vemos acá. Y creo que ahí era donde nos habíamos quedado el miércoles pasado, ¿no? Esta diapositiva la habíamos llegado a ver. Me parece que era lo que faltaba. Díganme Me ustedes. parece que sí, profe, que faltaba esta. Bueno, entonces continuamos a partir de acá. Fíjense, tenemos una sal que es una sal de un ácido poliprótico. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Y bueno, si es el equivalente en monoprótico sería el acetato de sodio. Ese ya lo vimos en otra clase. Y en este caso, una sal que venga de un ácido que sería poliprótico, por ahí podría ser el citrato de sodio. El ácido cítrico es un ácido diprótico, ¿sí? Así que el citrato de sodio sería una sal que aplicaría para este ejemplo. El fosfato de sodio, como sería el sodio 3, fósforo oxígeno 4, ¿sí? Son todas sales que provienen de ácidos polipróticos. Entonces, cuando escribimos los equilibrios, podemos ver un equilibrio de solubilidad completo. En este caso, el que dimos como ejemplo, puse una sal de un ácido diprótico. Por ejemplo, podría haber sido el citrato de sodio que les dije al principio. Se liberan 2 sodios más una molécula del anión, y ese anión va a entrar en un equilibrio de hidrólisis sucesivas, a donde la primera hidrólisis formará un compuesto que sería el monoprotonado, pero la consecuencia de eso va a ser que se libera un oxidrilo y por lo tanto el pH del medio va a ser alcalino. Y el equilibrio ese va a estar dado, la tendencia a generar ese equilibrio va a estar dado por la constante de hidrólisis 1, y acá fíjense que pues, si ustedes tienen dudas qué K de acidez tienen que usar para calcular esa constante de hidrólisis, la cuestión es muy simple. Fíjense en la ecuación química y vean qué especies están relacionando en esa ecuación. En este caso en particular van a relacionar la especie totalmente desprotonada, como es A2-, con la especie monoprotonada, que sería AH-. Entonces, esas dos especies estarían relacionadas a través de la constante de acidez 2. ¿Sí? Entonces, son las especies que es la constante que van a usar para calcular la K de hidrólisis. ¿Y por qué le llamo K de hidrólisis 1? Y porque la especie totalmente desprotonada comienza a hidrolizar. ¿Está bien? Pero también vamos a tener la otra constante de hidrólisis, que es la 2. ¿Sí? Y bueno, a donde se forma como producto de ese equilibrio el ácido totalmente protonado. Muchas veces y por lo general la segunda hidrólisis es muy poco favorable respecto de la primera, así que casi como que no la vamos a tener en cuenta, pero no es tan simple de determinar, hay que mirar los valores de las constantes.
planteamos el equilibrio del agua, y después de nuevo lo mismo, planteamos balance de masas, ¿sí? A donde acá vamos a sumar todo, ¿sí? El balance de masa no cambia. Si yo escribo el balance de masa para la especie, para la sal o para el ácido totalmente protonado, el balance de masa va a ser el mismo. Lo que cambiará será la concentración. Y para problemas a donde hay hidrólisis, ¿qué otro balance planteábamos? La condición protónica. Muy bien. Entonces, planteamos la condición protónica. Acuérdense, a ver, vuelvo para atrás, no la miren. ¿Cómo sería la condición protónica para estos equilibrios que tenemos acá? ¿Me la quieren decir? De paso practicamos. Por un lado, los oxidrilos, que son los únicos que generan protones, y eso igualado a, bueno, al ácido pero sin un protón, digamos. Y a los protones también, que vendrían del agua. Y te faltó un detalle ahí. Cada molécula de ácido que se forma, ¿cuántos oxidrilos genera? ¿Cuántos? 2. 2. Entonces, en el balance, en la condición protónica, al ácido le vamos a poner un 2 adelante. ¿Está? Como dice acá. Ahora, continuemos. Fíjense, si nos ponemos a evaluar esto, tenemos las 2K de hidrólisis y tenemos balance de masa y condición protónica. Tenemos 4 ecuaciones. 4 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Protones, oxidrilo, A2 menos, AH menos y A2H. AH2, perdón. 5 incógnitas. ¿Sí? Entonces, si le sumamos la K-Water, tendríamos una quinta ecuación, entonces tendríamos 5 ecuaciones, 5 incógnitas. El problema es, se puede resolver, ¿está bien? Pero ¿cuál es el tema? 5 ecuaciones, 5 incógnitas, vamos a una ecuación cuarta, ¿sí? Así que la resolución va a ser bastante compleja. Vamos a suponer, vamos a pensar en algunas suposiciones que podemos hacer, que después veremos si son válidas o no, como para simplificar la cantidad de incógnitas que tenemos presentes. A ver, ¿cuál es la primera que vamos a considerar como para decir, intento dejarla fuera? ¿Mm? Total, no me va a afectar al resultado. ¿Qué les parece? Los protones. Podrían ser los protones, porque nosotros dijimos que el pH va a ser alcalino, entonces los protones estarían representando a los oxidrilos que vienen de la disociación del agua. ¿Está bien? Ahora, una manera más, está bien lo que vos dijiste, era lo que esperaba que dijeran. Una manera un poco más fundamentada de saber si los protones son despreciables o no es sabiendo cuáles son los valores de las constantes de hidrólisis. ¿Está bien? Porque si la constante de hidrólisis está más o menos desplazada, eso me va a dar idea de qué tan importante va a ser el proceso. Pero está bien, yo sería el primer desprecio que haría si supiera de... a ver, para eso tendría, yo le estoy haciendo una pregunta tramposa, porque en realidad para poder saber esto tendríamos que saber las constantes de acidez, que me permitirían calcular las constantes de hidrólisis, y la concentración de la sal. ¿Sí? Porque si yo les escribo que la sal tiene una concentración de 10 a la menos 10, entonces los protones va a ser tan bajita que eso no me va a importar y el pH del agua va a estar dado, el pH de la solución va a estar dado por el pH del agua. ¿Sí? Pero bueno, está bien, yo despreciaría eso. ¿Qué más? A ver, podemos despreciar. ¿Qué les parece que se puede llegar a despreciar, aparte de los protones ahí? ¿Mm? A2 menos, dependiendo de la K hidrólisis 2. A2 menos, sí. Ah, no. La del ácido mejor. sería. Está bien. Sí, porque A2 menos puede pasar que se desprecie, pero para que sea despreciable A2 menos, ¿cómo tendrían que ser la constante, al menos la constante de hidrólisis 1? Muy grande. Muy grande, ¿sí? Porque de esa manera todo A2 menos se hubiera hidrolizado a H o a H2. Pero es más probable que se pueda despreciar el ácido totalmente protonado. Y eso tendría que pasar, ¿cómo tendría que ser constante de hidrólisis 2 para que el ácido totalmente desprotonado se pueda no tener en cuenta? También grande. No, al contrario, tendría que ser muy chiquita. ¿Sí? Si yo quiero despreciar H2A, ¿sí?
Entonces la K de hidrólisis 2 tiene que ser un valor muy chiquito, cosa de que ese equilibrio no transcurra casi para ese lado y sea despreciable respecto de las otras dos especies, que serían A2 menos o AH menos. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a ver cómo quedarían las ecuaciones si hago algunos de estos desprecios que estuvimos mencionando. Fíjense, acá lo que despreció fue lo que dijimos recién, el ácido totalmente protonado, ¿sí? Y después en la condición protónica despreció también los protones, que es lo que dijimos hoy, y otra vez vuelve a despreciar este ácido. Esa sería la ecuación, los desprecios más comunes que podríamos hacer en este caso. ¿Mm? Entonces, ¿qué les parece? Si hacemos eso, ya nos sacamos de encima dos incógnitas. ¿Y a qué tipo de ecuación estaríamos yendo con esto? Así, si nos queda, así como nos queda acá. ¿Qué nos queda? Una cúbica, una cuadrática, una raíz de K por C. ¿Qué les parece? ¿Qué nos quedará acá? Cuadrática. ¿Una? No se escuchó bien. Una cuadrática. Sí, lo más probable es eso, que vayamos a una cuadrática. Pero a ver qué más dice acá. Fíjate, acá hay otra cosa más. Acá nos dice que si la hidrólisis es poco favorable y en el balance de masa puede despreciarse también la especie monoprotonada, aquí, bueno, raíz de K por C no va a quedar porque acá lo que me quedaría es raíz de K de hidrólisis. ¿Está bien? Entonces sí, es raíz de K por C. Es raíz de K de hidrólisis por la concentración de la sal. Acá determino oxidrilos, acuérdense. Pero esa es la expresión más simple. ¿Y cuándo sería que la hidrólisis, que se puede despreciar eso? Y bueno, si la hidrólisis es poco favorable, es decir, si la K de hidrólisis 1 es muy chiquita, y la K de hidrólisis 1 es muy chiquita, si la K de acidez 2, la K de acidez 2 es muy grande. ¿Está bien? Entonces, bueno, deberían darse ese tipo de cosas. Pero bueno, es probable que esto no sea así, y bueno, habría que ver también cómo es la concentración. Lo pueden expresar en protones o en oxidrilos, es exactamente lo mismo, fíjense cómo cambia el resultado de esa ecuación, pero el cálculo es exactamente el mismo. Y también puede pasar que, en cambio, la hidrólisis no sea despreciable, la K de hidrólisis 1 esté bastante desplazada, entonces no se va a poder despreciar, y ahí vamos a lo que dijimos hoy de la cuadrática. Tienen esas dos cuadráticas que pueden llegar a la que quieran, porque en realidad el tema es si la incógnita que quieren calcular es protones u oxidrilos. Y el problema les pide protones, por más que sea alcalino, si quieren despejan en función de protones. Eso manéjenlo como a ustedes les resulte más cómodo. Pero son las dos opciones que pueden llegar a tener en el caso de los ácidos polipróticos, perdón, de las sales de los ácidos polipróticos. ¿Mm? Bueno, y acá tenemos un problema para resolver, que les propongo hacerlo ya que estamos, lo hacemos en el pizarrón. Así de paso practicamos un poco. ¿Quieren? Dale. Dale, profe. Voy a anotar los datos, así no me los olvido, y ya después dejo de compartir. Nos dice que se trata de una solución de fosfato de sodio. El fosfato de sodio se disocia totalmente, me va a dar 3 de sodio más un fosfato. La concentración de la sal es 0,1 molar. Y bueno, y después lo que también están son las K de acidez, que sería, a ver, las noto acá un costadito. 5,9 por 10 a la menos 3. A ver, no sé si anotar así, o mejor, ¿saben qué hacemos? Planteamos las hidrólisis, así nos quedan escritas para después poder usarlas. La hidrólisis 1 sería donde el fosfato, en presencia de agua, me va a dar fosfato monoácido más oxidrilo. Y la K de hidrólisis sería, esto es K de hidrólisis 1, es K-water, sobre K de acidez. ¿Qué K de acidez? La 3. Me queda, esto sería así. A ver.
Andrés, ¿podrías mostrar el pizarrón completo, por favor? Sí, no lo estaba mostrando porque la idea es, bueno, ustedes me dicen los valores de las constantes. ¿Querés que te diga ya directamente la de hidrólisis, profe? Bueno, no, las dos mejor, Bueno, porque cuando me mostrás, me decís, así tenemos idea de qué es lo más, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Quiero ir a otro modo de presentación. Ahí estamos. ¿Mm? Dijimos que, bueno, la K de hidrólisis 1 era fosfato monoácido por oxidrilo sobre fosfato. Bueno, decime la constante de hidrólisis, ya está, más fácil. Así ocupo menos espacio. ¿Cuánto daría? 0,02. 0,02. ¿Sí? Esta constante es re grande, ¿sí? Entonces, esta primera hidrólisis va a estar muy desplazada. Para lo que son los valores de las constantes de equilibrio, un 0,02 es una constante bastante importante. ¿Mm? ¿Se fue el reflejo? Bien, ahora Sí, vamos mejor. a la segunda constante de hidrólisis. Empezamos por el fosfato monoácido, ¿sí? En presencia de agua, eso nos va a dar el diácido más oxidrilos, y la K de hidrólisis 2 va a ser igual a, de nuevo, K-water sobre K de acidez 2. Y esto estaría dado por el fosfato diácido por oxidrilos sobre fosfato monoácido. ¿Y esto qué valor tiene? 1,63 por 10 a la menos 7. Qué bueno, porque esta hidrólisis es mucho menos favorable que la anterior. Y tenemos unos cuantos órdenes de diferencia. ¿Para qué me sirve saber esto? Y si yo tengo, fíjense, entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 7 tengo 5 órdenes de diferencia, lo que quiere decir que este segundo proceso de hidrólisis va a ser despreciable respecto del primero. Y todos los oxidrilos van a venir de acá. Los que vengan de acá van a ser tan chiquitos que si yo los desprecio no voy a cometer un error importante. ¿Mm? Y ya que estamos, planteamos la tercera, que sería la formación del ácido. Esto sería ácido fosfórico más oxidrilos, y la K de hidrólisis 3, esto sería igual a K-water sobre K de acidez 1, y esto es igual a fosfórico por oxidrilos sobre fosfato diácido. ¿Y esta cuánto va? ¿Qué valor tiene? 1,69 por 10 a la menos 12. Menos importante todavía, es lógico, porque fíjense que el fosfórico tiene una K de acidez bastante grande, entonces este fosfórico va a tender a ceder protones, no a tomarlos. ¿Mm? Bueno, vamos a resolver el problema. ¿Qué nos falta? Bueno, balance de masas. Y decimos que fosfato más el fosfato monoácido más el fosfato diácido más fosfórico esto es igual a la concentración de la sal, que sería 0,10 molar. ¿Está bien? Y después decimos que en la condición protónica vamos a incluir todas las especies formadoras de oxidrilo, y especies formadoras de protones son solamente los oxidrilos. Entonces, ¿qué decimos? Que dentro de las especies formadoras de oxidrilo tenemos a los protones, que serían los que aporta el agua, más el fosfato monoácido, más 2 veces el fosfato diácido, más 3 veces el ácido fosfórico. Y esto sería igual a oxidrilos.
¿Mm? Y con esto ya podríamos resolver el problema. ¿Qué quieren que despreciemos? A ver, ¿qué les parece? ¿Por dónde arrancamos? Despreciar protones capaz porque la primera hidrólisis está muy desplazada. ¿Dónde se va? ¿Qué más? ¿Fosfórico? El fosfórico también. ¿De dónde lo desprecio el fosfórico? Eso es lo que tenemos que definir. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Me parece que ese color es muy clarito. Del balance de masa. Del balance de masa y del balance de carga también, ¿o no? Porque todo depende contra quién lo esté comparando. Está bien lo que vos dijiste. Porque seguramente que en el balance de masa yo tengo fosfato y en el condición protónica no está. Entonces, si yo desprecio fosfórico, porque estoy diciendo que frente a fosfato es muy chiquitito. ¿Está bien? En el balance de masa. Y en el balance de carga, ¿cuál será la especie mayoritaria? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la que va a ser, que va a estar en mayor cantidad en la condición protónica? El El monoácido. 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 Entonces acá lo estaría despreciando respecto de este. Y fíjense lo que dijimos hoy. El diácido viene de la segunda hidrólisis. Y la segunda hidrólisis tiene 5 órdenes de diferencia con la primera. ¿Qué les parece? ¿Lo dejamos o lo sacamos? También se puede sacar. Se puede sacar. Porque acá está multiplicado por 2. Pero si yo lo multiplico por 2, lo puedo duplicar. Pero no voy a cambiar estas 5 órdenes de diferencia que tengo entre las constantes. ¿Está bien? Bien, Andrés, sí. tengo una duda de por qué va el 3 adelante del ácido fosfórico. El ácido fosfórico, porque Sí, si bien en esta ecuación generó un oxidrilo, pero para llegar hasta acá, ¿de dónde partí? De acá. Yo empecé, mi especie de referencia es fosfato. Entonces, toma claro, un protón y libera un oxidrilo para llegar al fosfato monoácido. Del fosfato monoácido para llegar al diácido tomó un segundo protón y liberó un segundo oxidrilo. Pero para llegar a fosfórico tomó un tercer protón y liberó un tercer oxidrilo. claro, Entonces, claro. por mol de fosfato que genera un mol de fosfórico, se liberan 3 moles de oxidrilo. Por eso lo tengo que poner acá con un 3. Adelante. Perfecto, gracias. Bien, entonces, ¿y acá qué más me falta? ¿No podré despreciar algo más acá? ¿En el balance de masas? Del balance de masa del diácido, ¿no? Sí, bueno, es lo que yo quería. También lo desprecio, porque si lo desprecié acá, en condición protónica, con más razón lo voy a despreciar en el balance de masa que estoy comparando con el fosfato, que es la especie mía de referencia y que siempre va a ser fosfato más grande que fosfato monoácido. Y a fosfato monoácido hay que ver si puedo o no puedo despreciarlo. ¿Ustedes qué opinan? Profe, perdón, una consulta. ¿El fosfato va a ser mayor que el monoácido porque la constante no es, o sea, por más que sea grande no es mayor que 1, ¿no? Exactamente, sí. Ah, está. ¿Y qué es lo que preguntaste que me quedé ¿El pensando? fosfato monoácido lo considero o intento despreciarlo también? Yo creo que se queda por el valor de la constante, pero La no sé. constante es grande, ¿sí? Es muy grande. Entonces, ojo, si quieren probamos a despreciarlo, después nos va a decir, no, no lo desprecio, volví a hacer la cuenta considerándolo. Pero acá el sistema ya se simplificó bastante y lo podríamos resolver así, ¿sí? Aparte, ¿se acuerdan que el otro día habíamos dicho, no me acuerdo si era el cociente o la multiplicación de la concentración, la constante por la concentración? Pero si la diferencia tenía que ver con un valor de 10 a la 4, fíjense en la diapositiva que yo se lo puse. ¿Mm? No importa, lo dejamos así. Por ahora lo dejamos, pero seguramente no lo vamos a poder despreciar. Entonces, a ver, ¿cómo sigo ahora esto? Tengo las dos constantes, la constante de hidrólisis 1, que es la que me importa, porque es a donde están implicadas estas dos especies que me quedan en la balance de masas. Y en la condición protónica tengo nada más el fosfato monoácido de potasio. Entonces, ¿cómo les parece que procedamos para poder ir resolviendo ese sistema? Escribís el fosfato en base al Muy bien. fosfato ácido. Entonces digo que fosfato va a ser igual
a fosfato monoácido por oxidrilo sobre K de hidrólisis 1. O si quieren, a esta altura, lo que ustedes necesitan tener es una constante que relacione las especies que quieren. Si quieren, en vez de trabajar con la K de hidrólisis, porque les resulta más fácil, trabajan con la K de acidez 3. Es lo mismo, ¿sí? Todo depende de lo que queramos determinar. Si queremos determinar oxidrilos, y trabajemos con K de hidrólisis. Pero si me da igual y determino protones, porque en definitiva me piden pH, trabajemos con K de acidez 3. Como ustedes quieran. Vamos a trabajar con la hidrólisis. ¿Tá? Entonces decimos que fosfato es igual a fosfato monoácido por oxidrilos sobre la K de hidrólisis 1. Y K de hidrólisis 1 es K-water, y todo esto multiplicado por K de acidez 3. Me compliqué un poco. ¿Sí? Y todo esto más fosfato monoácido. Y esto será igual, según el balance de masas, a la concentración de la sal. ¿Está bien? Entonces, acá, despejo fosfato monoácido, que me quedaría que igual a concentración de la sal. Acá tendría que sacar factor común y me queda 1 más oxidrilo por K de acidez 3, por K de acidez 3 sobre K-water. ¿Está bien? Entonces acá me quedaría, dijimos, a ver, oxidrilos por K de acidez 3 sobre K-water más 1. Todo esto por fosfato monoácido. ¿Está bien? Entonces cuando despejo fosfato monoácido, a la concentración de la sal, la tengo que multiplicar por... está bien, no me va a quedar eso bien acá. Lo voy a tener que hacer en un lugar más grande. Así que borro acá arriba. Total, esto no lo precisamos más. Me quedaría hidrógeno fosfato es igual a la concentración de la sal, ¿sí? Y todo esto que estaba multiplicando pasa dividiendo. Así que me quedaría sobre oxidrilos por K de acidez 3, ¿sí? Más K-water por K-water. ¿Está bien? Si no me equivoco, esto está bien. ¿Y qué me falta? Aparte, ¿qué decía la condición protónica? Que fosfato monoácido a qué es igual. Oxidrilos. A oxidrilos. Entonces podría reemplazar fosfato monoácido por oxidrilos. ¿Mm? Y acá, ¿cómo me quedaría? Tengo que despejar. Me quedaría oxidrilos al cuadrado por K de acidez 3 más oxidrilos por K-water menos concentración de la sal por K-water. Esto es igual a 0 y me quedaría esta cuadrática para resolverlo. ¿Está bien? ¿Cuánto daría la cuadrática de esa? ¿Me la resuelven? Andrés, ¿por algo en especial pones K-Water sobre K acidez 3 en vez de poner K hidrólisis? Y en realidad lo puse así porque pensé que se iba a poder simplificar, pero después al final quedó. Entonces lo mismo. Sí.
Y quedaría acá, fíjate acá, esto quedaría oxidrilos. Sí, sería un poquito más simple. Sobre K-Water, perdón, K de hidrólisis 3, más 1. Igual va a quedar la cuadrática. ¿Quieren que lo escribamos de esa forma? Profe, yo lo hice y si es que no me equivoqué en ninguna cuenta, me dio 0,036. Sí, da 0,36 eso. sería oxidrilo, ¿está bien? Sí, da A eso. ver, sí, a mí me dio eso también. Porque yo calculé el pH y después el pH y da lo que decía en la diapositiva. Está bien. Está bien. Entonces, ahora, ¿qué me faltaría para terminar este problema? A ver si lo que yo desprecié está bien despreciado. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer un poco de espacio. Total, esto ya está, ¿no? Nosotros tenemos que, primero, vamos a despreciar lo que nos queda duda. Si con eso está bien, el resto por ahí no hace falta fijarnos si está bien. Lo más considerable puede ser haber desconsiderado fosfato diácido frente al monoácido. ¿Está bien? Entonces, para eso tendríamos que ir a la K de acidez 2, que sería el monoácido por protones sobre el diácido, ¿no? ¿Y esta qué valor tenía? Que no me acuerdo. Esto sería, para saber si este... 6,15 por 10 a la ¿Cuánto? menos 8. 6,15 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8, no a la 18, Sí. a la 8. Bien. No, Entonces, si yo hago K de acidez 2, eso es sobre protones, sobre protones, esto es igual a fosfato monoácido sobre el diácido. ¿Está bien? ¿Y eso cuánto daría? Protones no lo calculamos, pero creo que me daba 2,75 por 10 a la menos 13. 220.000. 220.000. ¿Sí? Entonces fíjense que fosfato monoácido, por cada 220.000 de fosfato monoácido, tengo 1 de fosfato diácido. Acá tenemos las 5 órdenes de diferencia que yo les mencionaba antes en las constantes, entre las dos constantes. ¿Está? Entonces, este desprecio está correcto. ¿El pH nos dio cuánto? Dio pH 0,36, es decir, no, perdón, oxidrilos 1,43. 1,44 sería pOH. ¿Sí? Pero bueno, con estos oxidrilos es obvio que protones va a dar muy chiquito. A mí protones me dio 2,75 por 10 a la menos 13. Por lo tanto, protones es mucho más chiquito que 100 veces oxidrilos. Entonces también está bien despreciado. Y si este desprecio estaba bien hecho, imagínense el desprecio respecto del ácido fosfórico. Porque el ácido fosfórico todavía tenía una constante mucho más desplazada, mucho menos significativa, por lo tanto, si está bien despreciar con la K de hidrólisis 2, entonces con la K de hidrólisis 3 va a estar mejor todavía, este fosfórico no se va a formar nada prácticamente. Vieron que el problema no es difícil, es bastante fácil. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe. Mejor. Buenísimo. Entonces ahora voy a dejar de compartir. No, al contrario, voy a compartir un poco las diapos que restaban. Acá estaba el pH que nos decían hoy, que era 12,56. Y vamos a ver qué es lo que queda al resto. Y bueno, para terminar la clase faltaría hablar un poquito, porque a partir de los ácidos polipróticos se pueden generar buffers. ¿A ustedes qué les parece? Acá tengo el ácido fosfórico y las 3 constantes de disociación. Si yo tuviera que preparar buffers a partir del ácido fosfórico,
¿A qué pH le parece que podría yo llegar a regular bien con el ácido fosfórico? Dando el pH igual al pK. pH igual a pK. Bueno, y en este caso, ¿cuántos valores tengo de pK? Esos tres. Esos tres. Entonces, ahí podría preparar muy buenos buffers para regular. Uno a pH cerca de 7, 6,75. Otro un pH ácido, que sería 2,1, y otro un pH muy alcalino, como sería 11,71. Si ustedes ven las capacidades buffer de los posibles buffers a preparar ahí, van a ver que están justamente esos tres saltitos. Lo que pasa es que a los dos pHs extremos, esa capacidad buffer medio se mezcla con la capacidad buffer de los protones y de los oxidrilos cuando están concentrados. ¿Está bien? Pero en definitiva, podríamos tener tres sistemas buffer a partir del ácido fosfórico, y de hecho se suelen preparar. ¿Cómo sería para preparar esto? ¿Cómo hago? ¿Sí? El tema, por lo general, con los buffers, que son soluciones bastante concentradas, y si el pH está muy cercano a uno de esos pK, lo más probable es que los cálculos no sean difíciles de tener que considerar todas las especies. ¿Por qué? Porque voy a poder definir un par buffer y probablemente hasta pueda resolverlos por Henderson. ¿Sí? La cuestión está en el caso de yo querer preparar un buffer con un ácido donde los pK no son muy cercanos entre sí. ¿Se acuerdan el ácido fumárico? ¿Sí? Miren, si yo tuviera este ácido que está acá, donde los pK las K de acidez son 9,5 por 10 a la menos 4 y 3,3 por 10 a la menos 5. Ahí se puede preparar un sistema buffer. Pero ¿qué pasa? Yo voy a poder usar la ecuación de Henderson en determinadas condiciones. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones para que Henderson sea válida? Que se puedan despreciar protones y oxidrilos, ¿sí? Y que se trate de un ácido o monoácido, o que si era un ácido diácido o un poliprótico, las constantes estén lo suficientemente separadas, porque Henderson necesita poder definir un par buffer. ¿Qué quiere decir un par buffer? Y la reserva ácida y la reserva alcalina tengo que darle un nombre. Es decir, si tengo un buffer acético-acetato, la reserva ácida sería el ácido acético y la reserva alcalina sería el acetato de sodio. ¿Ah? Pero en este caso, no puedo despreciar las demás especies, porque fíjense, acá sí tengo el ácido fumárico. Pónganle que el ácido fumárico es un ácido triprótico. Vamos a simbolizar, no, perdón, diprótico. Vamos a simbolizarlo como H2A. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hablar de definir un sistema buffer, yo tendría que decir H2A, y el sistema buffer, ¿cuál sería? Podría ser H2A y H-, o podría ser H- y A2-. Ahora, con constantes de acidez tan cercanas, ustedes vieron que es probable que yo no pueda despreciar alguna de las especies de acá, más allá de que van a predominar las otras dos. Entonces ahí se complica para hacer Henderson. ¿Se puede resolver igual? Sí, se puede resolver igual. ¿Cómo? Usando balance de masa y balance de cargas. ¿Sí? Pero no a partir de la ecuación de Henderson. Ahora bien, vamos a ver un sistema más fácil, pero a partir del fosfórico, a donde seguramente un par buffer se va a poder definir. Ahora, si yo les digo a ustedes que tengo un pH de ácido fosfórico, pero a pH, yo quiero preparar un buffer fosfato, pero a pH, a ver, 4, por ejemplo. ¿Sí? A pH 4, ahí no vamos a poder definir un buffer, porque fíjense que no estoy entre medio de pK1 y de pK2. Entonces ahí estaría en una situación como esta, donde voy a tener que tener en cuenta las tres especies. ¿A dónde eso no pasa? Si voy a un pH igual a pK, porque ahí defino bien dos especies y las otras quedarían prácticamente afuera. Lo tengo que demostrar, pero quedaría prácticamente afuera. Y para eso les puse un par de ejemplitos, que son los que están acá. Dice, ¿cómo prepararía un litro de buffer que regule a pH 7 si dispone de las siguientes soluciones? Todas 1 molar. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece?
Fíjense, las especies son ácido fosfórico, fosfato diácido de sodio, fosfato monoácido de sodio o fosfato de sodio. Y ahí les puse los 3 valores de las constantes de acidez. Y yo les di 2 posibilidades, 1 y 2, pero hay más. ¿Sí? A ver, díganme ustedes. Si yo tengo ácido fosfórico, el pH al que voy a regular es 7. ¿Está bien? ¿Cuáles serán las especies predominantes en un buffer de pH 7 si tengo fosfórico y fosfato de sodio y todas esas sales que tienen ahí? El diácido y el monoácido puede El ser. diácido y el monoácido. Muy bien, excelente. Ese va a ser el buffer. ¿Y cómo puedo llegar yo a tener el fosfato diácido y monoácido? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo mezclo iguales cantidades de ácido fosfórico y de fosfato de sodio? ¿De cuáles, profe? De fosfato de sodio y ácido fosfórico. ¿Queda así en solución o hay interacción entre ellos? O si yo pongo fosfato, ácido fosfórico y fosfato de sodio, se quedan como tal los dos. ¿Qué les parece a ustedes? El ácido fosfórico es un ácido bastante fuerte. ¿Está bien? Y el fosfato de sodio, en cambio, se comporta como una base débil. ¿Está bien? Entonces, si el ácido fosfórico libera un protón y hay fosfato en el medio, ¿qué va a pasar? El fosfato va a agarrar el protón, digamos, por decirlo bruto. Exactamente. Yo tengo el ácido fosfórico, tiende a perder el primer protón. Protón más fosfato diácido. ¿Está? Y si yo tengo fosfato de sodio, a ver, voy a dejar de compartir para que vean mejor el pizarrón. Si tengo fosfato de sodio, el fosfato de sodio me va a dar, que bruto, le puse un 2. 3 de sodio más un fosfato, y tengo que el fosfato va a reaccionar con, con agua, ¿sí? Para hidrolizar a fosfato monoácido más oxidrilo. Pero ¿qué pasa? Tengo que se generaron oxidrilos y tengo que se generaron protones. Entonces, estos oxidrilos reaccionan con estos protones y la cuestión es que si yo sumo estas dos ecuaciones, lo que va a ocurrir es que ácido fosfórico más fosfato me va a dar fosfato diácido más fosfato monoácido. ¿Está bien? Entonces yo puedo obtener un buffer fosfato diácido, fosfato monoácido mezclando fosfórico y fosfato de sodio. ¿Está bien? Y esta es la posibilidad 2 que yo les daba ahí en las diapositivas. ¿Cómo sé que tanto se desplaza eso? Y a partir de las constantes de acidez y de hidrólisis. ¿Sí? Si el proceso es más o menos favorable, se puede ver a través de ese tipo de constantes. ¿Sí? ¿Qué otra forma hay de obtener ese buffer? Fosfato diácido, fosfato monoácido. ¿Qué les parece? El que nos dice la diapo. Mezclando directamente fosfato monoácido de sodio con fosfato diácido de sodio. Esa sería la forma más fácil. ¿Está? El B y el C, ¿no, profe? El B y el C. Mezclando el B y el C sería la forma más fácil. Y ahí hasta puedo usar Henderson. Eso es muy simple. Y otra posibilidad, ¿cuál podría ser? ¿Qué pasa si yo mezclo
ácido fosfórico con fosfato diácido, no, fosfato monoácido de sodio. ¿Eh? También ocurriría lo mismo que en el caso que planteamos antes. Si yo pongo hidrógeno, fosfato, esto me va a dar, el fosfato monoácido de sodio puede tomar un protón para fusar a fosfato diácido. ¿Sí? Entonces, en presencia, estos protones que vienen acá pueden provocar que el monoácido pase a fosfato diácido. Por lo tanto, ahí, ¿y qué va a pasar? En solución me va a quedar que el fosfórico va a pasar a fosfato monoácido, el fosfato, diácido, perdón, y el fosfato monoácido va a pasar a fosfato diácido. ¿Cuánto tengo que agregar para que pase eso y que de todas maneras me quede un buffer fosfórico fosfato diácido? O mejor dicho, el buffer que yo quería era este. Fosfato monoácido, fosfato diácido. ¿Sí? De fosfórico no me tiene que quedar nada. Entonces tengo que poner un exceso de fosfato monoácido de manera tal que una parte del fosfato monoácido reaccione con todo el fosfórico, generando fosfato diácido a partir del fosfórico, pero a su vez que un resto del fosfato monoácido me quede como tal para que después me termine formando este buffer. ¿Está bien? Se los dejo que lo planteen ustedes. Cuanto mucho después nos preguntan. Pero ustedes tienen que saber formar un buffer a partir de estos componentes. ¿Se entiende? Por ahí voy a corregir esta diapositiva. Yo puse 2 posibilidades y podrían ser 3 o más. Porque también podría mezclar el fosfato diácido con el fosfato de sodio. Otra cuarta posibilidad sería sodio 3, fósforo, oxígeno 4, más sodio, hidrógeno 2, fósforo, oxígeno 4. Entonces, el fosfato de sodio, el fosfato toma un protón para pasar a fosfato monoácido, mientras que el fosfato diácido, en primer lugar, le va a ceder un protón y va a pasar a fosfato monoácido. Pero si yo lo pongo en suficiente exceso, en definitiva, al final va a quedar esta especie con esta especie, y tengo las dos que necesito para generar el buffer. ¿Está bien? Entonces, yo acá ahí le puse 2 posibilidades, pero en realidad hay 4. ¿Está bien? Las otras 2 por ahí son las más fáciles, pero estas 2 no tienen tampoco demasiada dificultad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Buenísimo. Bueno, yo creo que con esto más o menos estaría terminado lo que yo les quería explicar, pero podemos empezar a resolver ejercicios, ¿sí? Y vamos viendo qué dudas tienen ustedes, y si surge, hasta podemos hacer algún problema de estos de buffer que yo en realidad les planteé teóricamente y no se los llegué a resolver. No sé, ¿vos qué opinás, Juan? Exactamente eso. Buenísimo. Arranquemos entonces. Bueno, profe, yo tengo un montón para preguntar, pero el Begin from the 23, very beginning. en el punto 23, llegué a plantear algo, pero me quedé a la mitad y no supe cómo seguir. ¿Cuál es el 23? A ver. Dice, el ácido cítrico y sus sales forman un sistema de ácido poliprótico empleado a menudo para regular medios bacteriológicos. Dice, ¿qué cantidad de solución de hidróxido de sodio, 0,4 normal, hay que agregar a 500 mililitros de ácido cítrico
0,200 normal. Para preparar una solución que regule a pH 5. ¿No? Sí. Bueno. Bueno, da las constantes también. No, bueno, pero ahora te las pedimos cuanto mucho. Tenerlas a mano y las vamos viendo. ¿Querés que lo haga yo, Juan, o querés resolverlo vos? Lo hago yo. ¿Lo hacés vos? Sí. Me voy a anclar. Dale, sí. Así veo en el pizarrón. Bueno, chicos, ¿están por ahí? Sí. ¿Entienden el problema, no? Sí. ¿Está? De nuevo, les dan un dato del ácido cítrico. No sé, lo voy a abreviar problema 23. Lo voy a abreviar HTCT, porque es en realidad un ácido triprótico. ¿Sí? Y queremos agregar hidróxido de sodio 0.4 molar a 500 mililitros de este ácido, que es 0.200 normal. De manera tal que el buffer sea de pH 5. ¿Está? Bien. Si ustedes se fijan en el ácido cítrico, no sé si lo tienen por ahí, en la guía, ¿ven las constantes? ¿Ven los pK? Sí, más. El pK1 3,13, el pK2 4,76 y el pK3 6,40. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en realidad las constantes de acidez están bastante próximas una de otra. Observen que de K1 a K3 en realidad tienen 3 órdenes nada más, y en el medio tienen K2. Lo que significa que, como les comentó Andrés, no vamos a poder utilizar la expresión de Henderson, la ecuación de Henderson, porque no vamos a tener una cupla que esté regulando ese determinado pH. Entonces, de hecho, olvídense de resolver este problema con la ecuación de Henderson. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Como venimos haciendo todos los problemas de analítica. Van a plantear balances de masas, balances de cargas, y sobre la base de eso y las constantes, vamos a tener que poder resolver el problema. ¿Está? Lo primero que voy a ver es que cuando uno plantea balances, los balances se expresan en función de las concentraciones molares. Y según el dato del problema, el ácido cítrico es 0.2 normal. Por lo pronto vamos a tener que pasar esa normalidad a molaridad. Recuerden que podemos expresar de que la normalidad de una solución es un numerito A por su molaridad, donde si la reacción es del tipo ácido-base, este A está relacionado con la cantidad de protones que uno puede neutralizar, que para el ácido cítrico es 3. ¿Sí? Entonces la molaridad del ácido cítrico será su normalidad dividido 3, es decir, 0.200 normal dividido 3. ¿Sí? Estos 3 son equivalentes por mol. ¿Ah? Entonces nos va a quedar en mol por litro. Y esto nos da 0.0167 molar. ¿Están de acuerdo? Bien. Va a llevar bastante. Vamos a plantear los equilibrios para el ácido cítrico. El primer principio, su primer equilibrio es que se va a disociar dando un protón más el ion citrato diácido. Y esto está dado por K1. ¿Cuánto vale K1? Háganla. 7,4 por 10 a la menos 4. Muy bien. 7.4 por 10 a la menos 4. En una segunda disociación, el citrato
diácido se va a disociar dando protones más citrato monoácido. Este equilibrio está regido por K2. ¿Cuánto vale? 1,7 por 10 a la menos 5. 1.7 por 10 a la menos 5. Observen que hay un solo orden de diferencia entre ellas. ¿Sí? Y en un tercer equilibrio, el citrato monoácido se va a disociar dando protones más iones citratos. Y esto está regido por K3. Y esto da 3,9 por 10 a la menos 7. De nuevo, observen que entre K2 y K3 hay 2 órdenes de diferencia. ¿Sí? Están demasiado próximas. Bueno, el sodio se va a disociar con hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Planteando los correspondientes balances de masas y balances de cargas. ¿Está? Entonces, para el citrato total, ¿cómo va a estar este citrato? Va a estar como ácido cítrico más citrato diácido más citrato monoácido más citrato totalmente disociado. ¿Y esto a qué va a ser igual? El volumen 500. Muy bien, es decir, queremos agregar a 500 mililitros de este ácido una determinada cantidad de base. Así que, expresando el volumen en mililitros, esto va a ser 500 mililitros por la concentración del ácido, 0.0167, dividido. ¿Cuál la concentración no es más 0,0? ¿Cómo? 0,067. ¿Está bien ahí? Para mí está de más el 1. Claro, sí. A mí también me dio 667. 0,6, sí, es 2/3. ¿Está? Bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos sodio. ¿Cuánto va a ser sodio? Y sodio será lo que agreguemos de base en esos 500 mililitros. Por lo tanto, será volumen de base por su concentración, 0.4. Pongo el número nada más, para no poner demasiado sobre el pizarrón. Dividido el volumen final. 500 más BB. ¿Está? ¿Y qué nos falta? Balance de cargas. Recuerda que si es un buffer, no vamos a plantear condición protónica. El balance de cargas nos establece que, a ver si están de acuerdo, el sodio más el protón, que son las especies positivas que van a estar ahí, serán iguales al oxidrilos más el H2CT menos más 2 por la concentración de HCT2 menos más 3 por la concentración de citratos. ¿Está? Sí. Bueno, y ahora tenemos un montón de incógnitas. ¿Está? Pero, de alguna manera, el problema nos informa el pH. Es decir, que tenemos la concentración de protones. Entonces, la manera de resolver esto es poner todas las especies en los balances en función de una sola. ¿Está? Como el pH va a ser 5, tal vez nos conviene utilizar, porque es la más concentrada, esta especie. ¿Sí? Y en todos los balances ponerlas en función de las constantes y esta especie,
Y después nos va a quedar una relación entre constantes y protones, que es un número fijo. ¿Entienden lo que digo? A ver. Vengo al balance de masas. Voy a poner todo en función de citrato diácido. ¿Sí? Entre ácido cítrico y citrato diácido tengo K1. ¿Están de acuerdo? Lo escribo así nomás. K1 va a ser igual a concentración molar de protones por concentración molar de H2CT menos sobre la concentración de ácido cítrico. Entonces, si quiero despejar ácido cítrico, será protones por citrato de diácido dividido K1. ¿Está? Borro. Entonces, en el balance de masas voy a poner, en vez de esto, voy a poner protones por H2CT menos sobre K1 más H2CT menos más citrato monoácido. Citrato monoácido y citrato diácido están relacionados por K2. ¿Sí? Los voy a escribir acá. Se las escribo. Después la borro. K2 será HCT2 menos por protones sobre H2CT. ¿Están de acuerdo? Entonces, si despejo este para poner ahí, va a quedar K2 por esto dividido protones. K2 por H2CT menos dividido protones. Más, y ahora citrato, en función de esto. Bueno, van a ver que la relación entre ellos es multiplicar K2 por K3. Y eso, si lo hacen ustedes en el papel, les va a quedar protones al cuadrado por citrato 3 menos sobre H2CT menos. Si quiero despejar esto, acá, si quiero despejar este, porque lo quiero sacar del balance de masas, va a quedar K2 por K3 por H2CT menos, todo dividido protones al cuadrado. ¿Está? Y todo esto, como van a ver, es igual a 0.0667. ¿Y ahora qué hacemos? Sacamos factor común citrato, citrato diácido. Profe, una consulta. Sí. Porque yo había llegado hasta esta parte, pero lo había igualado a, digamos, a la corrección de 0,0667. Sí, O sea, sí, perdón. Es esto de acá. Está. Es esto de acá. Porque justamente en esta parte me trabé porque tenía de incógnitas el diácido Muy y el volumen de bien, exactamente. Vamos a hacerlos. Este es factor común de. Pongo paréntesis. Observen que me quedan protones dividido K1 más 1 más K2 sobre protones más K2 por K3 sobre protones al cuadrado. Todo esto es 500 por 0.0667 sobre 500 más BB. ¿Está? Todo esto de acá es un número que le voy a llamar, no sé, A. ¿Por qué? Protones tienen 10 a menos 5. Las constantes son datos. ¿Se ve? Entonces esto, de alguna manera, lo van calculando ustedes a ese número, y no va a quedar que citrato diácido por ese número es igual a esto. De todas maneras, acá también no conocemos esto,
y tampoco conocemos BB. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tienen que hacer lo mismo con el balance de cargas. ¿Está? En el balance de cargas van poniendo, acá, en el balance de cargas van poniendo todas las expresiones en función de que despejaron acá. ¿Sí? Y después les van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Les va a quedar, les queda, despejan citrato de acá, o las igualan, y les queda una única ecuación donde la incógnita es el volumen de base. El problema algebraicamente es algo tedioso. De todas maneras, esto es un número. Pero lo que tienen que entender de este problema es que no podemos resolverlo utilizando algo así como la ecuación de Henderson, porque tienen como un buffer, un ácido, cuyas constantes de acidez están muy juntas. Y no tenemos una única cupla que esté regulando ese pH. ¿Se entiende? Sí, profe, ya me quedó claro. ¿Está? Bueno, practíquenlo. Es la forma de resolverlo. Si lo hacen bien, les va a dar. Dale, muchas gracias. Juan, ¿y por qué eligió el diácido para despejar? Porque, si vos te fijás, el pH es 5. Y cada 2 está en el orden de 10 a la menos 5. Porque para mí va a ser la especie predominante la mayor. Pero puedes despejar cualquiera. Puedes despejar citrato o cualquiera de ellas. Y una vez que tenés una especie, una vez que tenés una con las constantes, podés ir calculando las otras. De todas maneras, el objetivo del problema, ¿cuál es? Encontrar el volumen de base. ¿Se ve? El objetivo del problema es encontrar qué volumen de base tenemos que agregar para que se cumpla eso. Perfecto, gracias. Es decir, si despejabas citrato, hacías el mismo tratamiento, lo despejabas de acá, y después igualabas las ecuaciones. Y te quedaba una única ecuación cuya incógnita era el volumen de base. Protones es dato, oxidrilos es dato, todo es dato. ¿Qué más? Cuéntenos. Ay. Juan, Sí, yo tengo, no sé cómo hacer, un ejercicio que dio Andrés en una clase para que resolvamos nosotros, dale. que te da acetato de sodio, 1 molar, 500 mililitros, y le agrega ácido clorhídrico, 1 molar, y creo, la pregunta era cuánto volumen había que agregar de ácido clorhídrico para que el Perfecto. pH sea igual al pK y la concentración total del buffer también había que Bien. calcular. Entonces, que tenemos acetato de sodio. Sí. ¿Qué concentración? 1 molar. 1 molar. 500 mililitros. Bien, tengo 500 mililitros. Y le Ácido agregamos clorhídrico, ácido clorhídrico. 1 molar también. También 1 molar. Sí. Un volumen BA. ¿Sí? Para tener un buffer de pH, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto quieren hacer? Igual al pK. Bueno, con más razón. Es más fácil. ¿Sí? Bien. De nuevo. ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué va a suceder? Que el ácido clorhídrico va a reaccionar con parte de los acetatos para dar ácido acético sin disociar más cloruros.
¿Sí? Y este ácido acético sin disociar con parte del acetato que quedó, van a formar el buffer. ¿Ah? Pero de nuevo, ¿cómo hacemos para resolver los problemas de analítica? ¿Qué es lo primero que escribo? Equilibrios. No, sí. ¿Ah? ¿Qué equilibrio tienen? Bueno, tienen acetato de sodio, no importa. Si tienen acetato, a ver, el acetato de sodio se va a disociar en un 100% como sodio más acetatos. ¿Está? Y si quieren verlo de esta manera, el acetato va a poder hidrolizar para dar ácido acético sin disociar más oxidrilos. Estos oxidrilos son los que van a neutralizar el protón para poder formar el buffer. ¿Sí? Bueno, perfecto. Balance de masas. ¿Para quiénes? Los acetatos totales. Muy bien, los acetatos totales, ¿cómo van a estar? Como ácido acético más acetatos. ¿Y esto qué va a ser igual? A su concentración por su volumen. Muy bien, a la concentración del ácido por el volumen que tengo. Dividido Le voy a poner en mililitros para no hacer todo. Dividido el volumen lo que del... se diluya. 500 más el volumen de ácido. Sí. ¿Está? Sí. Bien, ¿qué más? Para el sodio también. Muy bien, para el sodio. El sodio será lo mismo. Será 1 molar por 500 sobre 500 más el volumen de ácido. ¿Quién más? Ay, los cloruros. El cloruro, perfecto. ¿A qué sería igual el cloruro? 1 molar por el volumen de ácido dividido 500 más el volumen de ácido. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Y ahora balances de carga. Balance de cargas. ¿Qué tenemos? Sodios Sodio y protones. más protones. Esto sería igual a ¿qué? A oxidrilos más cloruros más acetatos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, empezamos de acá. Van a tener un buffer reconcentrado. Protones va a estar en el orden de, si el pH es igual a pKa, pH 4,75, A la menos protones 5, será ¿no? 1,75 por esa menos 5. Va a ser muy bajo. Y si es ácido, vamos a expresar oxidrilos. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? La idea es utilizar Ka o la ecuación de Henderson. Si ustedes tienen Ka, esto es protones por acetatos, todo dividido ácido acético sin disociar. ¿No? O lo que es lo mismo, de acá pueden decir que Ka dividido protones es lo mismo que hacer acetatos dividido ácido acético sin disociar, y esto encima, ¿cuánto les va a dar? 1. Sí. ¿Está? Sí. Bien, entonces,
observen que esto se reduce un montón. ¿Sí? Porque si esto a 1, acéticos es igual a acetatos. ¿Está? ¿Cuál es nuestra incógnita? Volumen de ácido. Volumen de ácido. ¿Mm? Entonces, observen que en el balance de cargas todos los problemas de buffer se resuelven igual. Lo que sucede es que si no están regulando al pH igual a pKa, este cociente les va a quedar diferente de 1. ¿Está? Y lo tienen que traer acá, porque despejan como uno menos el otro. Pero bueno, en esta condición especial, si este es igual a esto, ¿qué nos queda? ¿Me lo sigo? Acetato más acetato da todo eso. Entonces, 2 por acetato da todo eso. Es decir, acetato es esto por 1/2. ¿Están de acuerdo? Y bueno, observen. Sodio tiene su expresión en función de Ba. ¿Sí? Cloruro tiene su expresión en función de Ba y acetato también. Entonces, lo único que tienen que hacer es reemplazar en el balance de cargas. Reemplazo en el balance de cargas. Sodio es 1, voy a poner los números, 1 molar por 500 en balance de cargas. 500 dividido 500 más Ba es igual a cloruros. Cloruro es Ba sobre 500 más Ba. Más acetatos. ¿Sí? Que es 1/2 de 500 sobre 500 más Ba. ¿Está? Sí. Es más, lo que puedo hacer es, bueno, observen que 500 más Ba está en todos los términos. ¿Sí? Entonces lo puedo sacar. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? 500 es igual a Ba más 250. Entonces, Ba es 250 mililitros. Y es coherente. Es coherente. Piensen en esto. Si ustedes tenían todos acetatos y quieren ir a un buffer donde el pH es igual a pKa, acético tiene que ser igual a acetato. Ay, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Ah, bueno, me había perdido yo. Acéticos tienen que ser igual a acetatos. ¿Sí? Entonces, si ustedes empiezan, vamos a hacer un número, con 500 moléculas de acetato, ¿está? Tienen que formar igual cantidad de cada uno. Entonces, tienen que neutralizar 250 para que le queden 250 de acetatos y 250 de ácido sin disociar. ¿Sí? Haciendo un ejemplo simple, digamos, a nivel de química general, o introducción a la química. Por eso el volumen que tienen que agregar de ácido es igual al volumen que tenían, porque además las dos concentraciones son iguales. ¿Se ve? Sí. Bien, mastíquenlo. De todas maneras, si ustedes van a formar un buffer con una mezcla, el secreto está en plantear los balances de masas, balances de cargas, ¿sí? Ojo para las especies, para la cupla que va a formar el buffer, más lo que estemos agregando, clorhídrico o lo que sea, y después cuando uno plantea las concentraciones, ahí tiene que tener cuidado qué es lo que va a plantear.
y después sale. ¿Sí? Es cómo sale. Realmente, del balance de cargas uno tiene una relación y de ahí puede despejar, en este caso, acetato o acético, cualquiera de los dos, e ir a reemplazar el balance de masas y después terminar en la constante, o en Henderson, que es lo mismo. Tienen que despejar algo del balance de cargas, después del balance de masas despejan el otro, y terminar en la constante. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Y la concentración total del buffer, yo reemplazo ese volumen en el balance de masas, en los acetatos totales, y es esa. Vos fíjate que acetatos totales eran 500 mililitros por 1 molar dividido 500 mililitros más volumen de ácido. Entonces, la concentración de acetatos totales, que es lo que vos necesitas para el beta, te iba a quedar 500 dividido 750 por 1 molar. ¿Sí? 5 por 10, 50, 5 por 15, 5... 0,666. ¿Esto da? ¿Cuánto? 0,66666. Claro, 0.667 molar. Sí. ¿Qué más? Cuéntenos. Profe, yo quería preguntar el 21, que ese sí no supe cómo plantearlo. 21. Dale. Sí. Tiene un poco de lo que vimos antes de actividades, me parece, pero no estoy segura. Bien. Está bárbaro. Bien. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, lo hacemos. Entonces, el problema 21 entienden que acá está involucrado el concepto de actividad, más que nada. Tienen una solución que es 0.025 molar en fosfato diácido Na2HPO4, fosfato mono, bueno, no importa, y 0.025 molar en NaH2PO4. ¿Ah? Y bueno, a ver, evidentemente esas dos especies están relacionadas por cada 2. ¿Sí? Cada 2 vale 6,16 por 10 a menos 8. 6.16 por 10 a la menos 8. Es un buffer de fosfatos, las constantes están bastante separadas entre sí, entonces podemos utilizar Henderson o calcular protones, lo que ustedes quieran. ¿Está? Es decir, de nuevo, cada 2 es concentración molar de protones por concentración molar de HPO4 2- sobre concentración molar de H2PO4-. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, como estas concentraciones son iguales, nos queda que protones es igual a cada 2, y de ahí nos queda que el pH es pK2, y esto nos da 7,21. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué dice el problema? Ese es el pH ideal. En realidad, ¿sí? Esto, K2, tendría que estar expresado como la actividad del protón por la actividad
del fosfato monoácido dividido la actividad del fosfato diácido. Es decir, K2 será el factor de actividad de protones por la concentración molar de protones por el factor de actividad del HPO4 por la concentración molar de HPO4 dividido el factor de actividad del H2PO4 por la concentración molar del H2PO4 El efecto de la fuerza iónica es que en realidad el ácido se comporta, o la especie se comportan como si tuvieran una constante aparente. Es decir, como que estos están relacionados por una, no. Voy a poner acá. Una K2 aparente. ¿Qué es? A ver si me siguen. Esto es K2 por el factor de actividad del H2PO4- dividido el factor de actividad del protón por el factor de actividad del HPO4- ¿Sí? Y eso será concentración molar de protones por concentración molar de HPO4- sobre la concentración molar de H2PO4-. ¿Está? Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es calcular esta constante aparente y ahí sí podemos encontrar las concentraciones molares. Ahí sí la podemos utilizar con las concentraciones molares. ¿Está? Entonces, con las concentraciones molares, estas serían distintas y tendríamos una concentración molar de protón diferente debido a la actividad de las especies. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien, ahora, ¿cuánto valen los factores de actividad? Y los factores de actividad dependen de la fuerza iónica. ¿Sí? Entonces, la fuerza iónica de esa solución será un medio de la concentración de sodio más por más 1 al cuadrado más la concentración molar de H2PO4- por menos 1 al cuadrado más la concentración molar de HPO4 por menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Y teniendo la fuerza iónica, puedo calcular o puedo ir a tabla a ver cuáles son los factores de actividades. Lo tenemos en la otra guía. ¿No? ¿Cuánto es la concentración? Ojo con esto, ¿sí? Porque tienen Na2HPO4 0.025 y tenemos NaH2PO4 0.025 molar. Entonces, ¿cuánto es la fuerza iónica? Un medio de. ¿Cuánto es sodio? 0,025 más 2 por 0,025. ¿Sí? Entonces es 0.075 por 1. Más. ¿Cuánto es H2PO4? 0.025 por 1. Más
¿Cuánto es HPO4? 0.025 por 4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. la fuerza iónica es, a ver, corríjame, esto es 0.75 más 0.20, esto es 0.1 y esto es 0.1. Un medio de 0.2. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Está perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a la guía de problemas anterior. ¿La tienen a mano? Ay, yo no, pero ahora la busco, profe. Ahí la busco. Bueno, ahí la abrimos. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a presentar. Ahí está. ¿Están viendo? Sí. Bueno, a ver. Uy, ¿para qué lo cambié? No importa. El factor de actividad del protón para una fuerza iónica 0,1 es 0.83. ¿Lo anotan? El factor de actividad del fosfato diácido para fuerza 0,1 es 0.77. ¿Está bien? Y el factor de actividad para el fosfato monoácido está acá. Para fuerza 0,1 es 0.35. ¿Sí? Entonces, acá los puse. Esta nueva constante será el valor que tenemos nosotros de 6.16 por 10 a menos 8 por el factor de actividad de este 0.77 dividido el del protón 0.83 por 0.35. ¿Y cuánto nos da? 1,63 por 10 a la menos 7. 1.63. 63. Muy bien. Ven que es coherente. La constante es mayor, porque esta fuerza iónica hace que a esos valores de fuerza iónica, la disociación sea mayor. Y si hacen el pK de esto, ¿cuánto les da el pH? No, perdón. ¿Cuánto les da protones ahí? Es esto. Protones es 1.63 por 10 a la menos 7. 6,78. No. ¿Pero qué pasa? Tengan cuidado que pH es en realidad menos el logaritmo de la actividad del protón. Entonces el pH de esa solución, por definición, es menos el logaritmo de 0.83 por 1.63 por 10 a la menos 7. Ah, cierto, es verdad. Me había olvidado ¿Ah? ya. Acá calculé concentración molar de protones, pero el pH se define en función de la actividad de los protones. Y esto les va a dar más o menos el pH, el 6.87 que está ahí. Sí, ahí me dio 6,87. Perfecto, profe, muchas gracias. Ahí me quedó claro. Espectacular. ¿Qué más? Cuéntenos. No sé para qué lo borré.